Ciclo de charlas con temas específicamente de violencia hacia las mujeres, porque muchas veces se toma como un solo tema de la violencia hacia la mujer, que es el golpe, el femicidio, y la verdad que la ley es amplia y hay que conocerla para poder comprenderla y para poder debatirla y sobre todo para poder denunciar, digamos, y empezar a prevenir mucho más de lo que se está haciendo. Claro, hay mucho por aprender, ¿no? Es un aprendizaje permanente. Constante. Y hoy este ciclo de charlas que inauguramos hoy con un tema que nos interpela a todos como sociedad, que es la violencia sexual hacia las niñas, digamos, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cómo las formas de prevención. Y la verdad que es un tema que nos duele como sociedad y como en lo personal, pero que debemos sacarlo de debajo de la alfombra, que lo seguimos escondiendo, para empezar a trabajarlo seriamente, ¿no? Que no sea un discurso vacío de contenido, sino que sea un discurso con contenido y con acciones concretas. ¿Hay alguna estadística acerca de la violencia hacia las niñas, Susana? Mira, esa es la epidemia más silenciada en todo el país. Lo que tenemos nosotros son estadísticas de la Oficina de Violencia contra la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de hace 3 años, que hablaba de los índices de impunidad, que decía de cada 100 denuncias de violencia contra la mujer, había como un 97% que quedaban sin resolver, el 3% se resolvía, pero cuando la violencia era sexual, como la violencia de la que vamos a hablar hoy, era el 1,9%, solo el que llegaba a sentencia, los casos que llegaban y no todas eran condenatorias. Eso habla de un índice de impunidad muy alto, eso habla de que incluso las pocas denuncias que hay, que nosotros calculamos que se denuncia el 5% de todos los casos, ¿no? No tienen acceso a la justicia esa gente, ¿no? Eso genera una serie de problemas para las víctimas. ¿Por qué no se denuncian? No se denuncian porque esta sociedad está toda preparada para echarle la culpa a la víctima, ¿sí? Para que la gente que sufre esa violencia quede marcada, quede manchada como una persona impura o que provocó la violencia. Es muy interesante hablar con las personas que fueron víctimas de abuso sexual infantil y profundizar el tema de cómo ellos se sienten culpables. No es casual, esto es una cuestión cultural de cómo la sociedad lo fue armando a través de los milenios, 5 milenios yo le calculo, y afecta a varones y a mujeres, solo que el varón no lo va a decir jamás. La mujer es más probable que lo diga, a los varones después les de mucho tiempo, más. ¿no? Claro, lo que pasa es que deja pasar mucho tiempo del hecho para contarlo. Sí, por eso hay muchas mujeres que ahora cuentan un abuso infantil, ¿no? Que se animan. Porque se necesita estar muy empoderado para poder denunciarlo, porque en general la institución judicial es una máquina trituradora de carne. Hay que tener mucha fuerza para entrar y sostener, y todavía no hay la suficiente sensibilidad en jueces y juezas como para no someter a una víctima de abuso a 5 declaraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, repetir una y otra vez lo sucedido. Hemos comprobado que ha habido hasta 5 declaraciones en algunos casos. Tenemos un caso con 8 declaraciones. Entonces, vos no podés someter a una criatura, por ejemplo, a ese viacrucis, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para que esta denuncia se dé? Porque uno escucha eso y dice, y no, la verdad que yo no quiero denunciar para que justamente no me revictimicen. ¿Cómo hacemos para tratar de decirles, no, sí, hay que denunciarlo, hay que hacerlo saber, hay que darlo a conocer? Mira, ahora nosotros tenemos una buena legislación, ¿sí? Esta legislación, que está desde el 2015, se llama del respeto al tiempo de las víctimas y plantea que aún mejorando lo que pasó con la ley Piazza, las niñas y niños abusados pueden denunciar después de llegada a la mayoría de edad sin límite de tiempo. Pero no prescribe. O sea, claro, se interrumpe la prescripción. Eso es muy importante porque les da posibilidades a la gente que quiere denunciar de salir al público cuando ya son personas adultas, formadas, fuertes, y pueden decir, a vos, mi tío que es diputado, como un caso en el Chaco muy importante que tenemos,
te estoy diciendo ahora que a mí, a mi hermanita, nos violaste cuando éramos chicas, pero ya son universitarias, formadas, grandes, ¿entendés? Digamos, entonces, yo pensaría bastante en la presión a la criatura que era la pregunta que me hacía, ¿no? No haría presión sobre la criatura para que denuncie, esperaría sus tiempos. Si la niña o el niño quieren denunciar, hay que acompañarlos, hay que apoyarlos y evitar que se ejerza violencia sobre ellos o se los revictimicen en el tribunal, pero no presionarlos, porque con esta ley ahora tienen toda la vida para denunciar, ¿no? Qué tema, ¿no? Y en cuanto a la prevención, bueno, ¿se puede prevenir un abuso infantil? Sí, se puede prevenir. Porque a veces es de las personas menos esperadas, ¿no? Gente que ha compartido con el adulto toda la infancia, amoroso, cercano, sí, precisamente, y después se comporta así con un hijo, con un nieto. Sí, hay formas para prevenirlo y hay que trabajar con las posibles víctimas y con los posibles victimarios. ¿Cómo trabajar con los posibles victimarios? Ese es un trabajo futuro, no de ahora, es para el futuro, transformando la manera en que los niños forman su masculinidad. Hay que formar otros varones. Si vos los formás exigiéndoles que sean agresivos y que todos los días rindan examen de masculinidad siendo violentos, no vas a lograr que el día de mañana sean respetuosos del más débil o de las mujeres o de otros niños, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar sobre eso, sobre la forma que se construye la masculinidad y también con las niñas, ¿no? En Europa tienen, por ejemplo, recursos como la ley de Kiko, que les enseña a frenar cualquier caricia indeseada, cualquier toque, cualquier avance indeseado, desde muy chiquitito, de jardín. Entonces acá tenemos una herramienta hace unos 12 años que es la educación sexual integral, bien implementada en todas las escuelas, los forma de otra manera a las niñas y a los niños, los empodera para frenar ese tipo de abusos, ¿no? Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, es la diferencia entre el abuso sexual producido por un extraño a la familia y el abuso sexual incestuoso, que es el que se produce dentro de la familia. Que es el más común, ¿no? ¿Qué dicen las estadísticas? Que es el más común, sí. Lamentablemente, ¿no? Más del 50% de los abusos son producidos por familiares o personas cercanas a la víctima, pero las consecuencias son diferentes que si el abuso lo hace un extraño. Porque cuando te abusa un extraño, lo usual es que toda la familia se una y salga a perseguir, a linchar, a quemar al abusador. Cuando el abusador está dentro de la familia, las reacciones dependen del rol que ese adulto tenga dentro de la casa, ¿no? Y hay negación, hay de todo. Hay descreimiento. Nosotras llevamos a Naciones Unidas, digo nosotras porque Ingenar y CLADE, en las organizaciones a las que yo pertenezco, un caso de Reconquista, donde el señor, que sigue libre, violó a 4 de sus hijas, ¿sí?, reiteradamente, y los jueces lo dejaron libre. Y el juez decía, no, si acá lo que hay es un padre severo que las está controlando para que no se desvíen. ¿Sí? Un padre riguroso, rígido, autoritario, que es de manual también, ¿no? Que no la deja tener ni amigos ni amigas. En todos los manuales del abusador está eso, ¿no? Entonces, digamos... Que la aleje de su entorno. La isla, ¿no? Del entorno, le controla la salida, la entrada, las clases, esto, lo otro. No es para cuidarla, sino para aislarla, ¿no? Entonces, cuando hemos estado trabajando en esa zona, en Reconquista y en Vera, vimos que era una pandemia, que no era un caso solo, que no está en una sola clase social, que está en todas las clases sociales y que cuando es adentro de la familia puede ocurrir que la ignoren a la víctima, que no le crean y que finalmente, como sucedió aquí y sucedió en todos los estudios que hemos hecho de otros casos, la víctima sea expulsada del hogar, tenga que irse. Y el que se queda en la casa es el victimario, ¿no? Y, en el caso nuestro, la víctima ahora, una de las chicas que se animó a denunciar, y ya arreglamos el caso, le conseguimos una vivienda, un empleo, es otra persona ahora, ¿no? Vive en Rosario,
pero no más en Reconquista, y todos sus afectos estaban en Reconquista. La que se tiene que ir es la víctima. Eso hay que solucionarlo, ¿no? ¿Cuál es el análisis que hacen en relación a la ley ESI? Porque si bien se habla a nivel nacional, hoy la provincia de Santa Fe no está adherida. Y lo hablábamos recién, ¿no? Antes de venir veíamos, por ejemplo, que uno de los laboratorios provinciales comenzó a producir misoprostol. Pero se da esta dicotomía, ¿no? De que, por ejemplo, la provincia de Santa Fe hoy no está adherida a la ESI. Lo que yo sé, por los equipos que conozco, es que están trabajando en la ESI, con diferencias de niveles en los colegios y no con el equipo, ni el presupuesto, ni el entusiasmo que se debería tener. Y el tema de las creencias también, ¿no? Sí, pero sí se está implementando. Por supuesto que hay muchos obstáculos para implementarla. Hay que trabajar con la comunidad educativa porque muchas veces los obstáculos para implementar la ESI, que para mí es una herramienta valiosísima, más que ponerlo los mismos maestros, lo están poniendo los padres y madres, ¿no? Dicen, a mi hijo solo le voy a enseñar yo. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando en estos momentos una nueva ola de ataque fundamentalista a los avances en los derechos de las mujeres y las niñas, que plantean que la ESI puede llevar por mal camino a los niños, una serie de mitos absurdos, cuando lo que hemos comprobado es que la ESI los empodera. Chiquitos de preescolar que dicen, no, a mí no se me acerquen, no me acaricien, a mí no me van a tocar, cosas así, porque ya les han enseñado que no tienen que aceptar determinadas cuestiones, que no tienen que tener secretos con el papá y la mamá, todo ese tipo de cuestiones que son claves para frenar el abuso, ¿no? Y en cuanto al misoprostol, ¿cuál es su postura? Porque también va a estar en todos los laboratorios, en todos los hospitales de la provincia. Es una pastilla abortiva. Bueno, no sé si es el término. Sí. Si lo digo bien. No, está bien. A diferencia de la anticoncepción de emergencia, que no es abortiva, sino que impide la ovulación, el misoprostol es una pastilla abortiva. Lo ideal, y es lo que están implementando en Rosario, es que haya mifepristona, porque la mifepristona hace que el dolor en la mujer sea menor. Y sé que el hecho de que la provincia lo esté fabricando, aunque ahora están faltando en algunos centros de salud, es un gran avance y pone a Santa Fe en la punta del país. La verdad, el hecho de que lo esté fabricando hace que seamos pioneros en el país y lo ideal sería que las otras provincias sigan el ejemplo. Pero también sería ideal que lleguemos a la mifepristona, que no produce dolor, y que tengamos disponible la MEU, porque la MEU, o sea, la bomba que extrae y que no deja ningún tipo de secuelas, es un mecanismo más seguro, más rápido, indoloro, solo con anestesia local. O sea que el misoprostol es un paso, el primero. Sí, el misoprostol es el primero. Que la Después provincia, hay otras pastillas que no duelen, que claro, no le hacen... En Buenos Aires están pagando 6.000 pesos por el misoprostol, en Córdoba 4.000. Lo ideal sería que las mujeres puedan acceder gratuitamente, como están dándolo acá en Santa Fe. Sí. La MEU en Rosario está costando 40.000 pesos. También sería bueno que en los hospitales la incorporen, porque es una pequeña bomba de extracción que no se hace porque para otro tipo de legrado de trabajo intervienen los anestesistas, y ahí también facturan los anestesistas. Y es un gran negocio. En cambio, la MEU es solo anestesia local y no se necesita otro tipo de anestesia. Entonces también hay otros temas detrás, ¿no?, de este tipo de prácticas que habría que analizar. Pero la MEU me parece muy recomendable también, ¿no?